Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al octavo episodio de la tercera temporada, que vamos a titularlo Volvió la incertidumbre. En esta idea que el gobierno, una de las cosas que daba como prioridad o tenía como prioridad al comienzo de su gestión era generar calma, tranquilidad, previsibilidad hacia adelante, y la verdad que lo hemos comentado muchas veces, lo había logrado hasta febrero y marzo. Y ahora, por una serie de situaciones que ahora Agustín nos va a detallar con gran conocimiento de la coyuntura y de actualidad, volvió lamentablemente la incertidumbre. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, Miran, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, un poco la idea de este episodio es como hacer un paréntesis en lo que fue en el 2024, donde el gobierno nacional, desde lo comunicacional y también un poco desde el punto de vista económico, pero igual eso pónganlo entre comillas, céntrense solo en la parte de lo que es la inflación como indicador, intentaron dar calma y lo lograron y se posicionaron como el mejor gobierno de la historia para justamente terminar con la incertidumbre que era el 2023, que se caracterizó mucho en lo que fue la campaña electoral, que hemos hablado mucho de eso en la primera temporada de Craft Courier. Por ahí, si alguno quiere recordar cómo era su vida en el 2023, los invitamos a volver a escuchar la primera temporada, algún que otro episodio, y va a recordar que realmente no se sabía qué iba a pasar al día siguiente. Así es. Comencemos porque hay que recordar un poco de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Había una vez en este país, poco menos de 10 años, que se asomaba el siguiente panorama, ¿no? Un proyecto de poder cuasi hegemónico que había amenazado su reproducción o sucesión, o en otras palabras, que se encontraban en sus últimos meses de existencia. Recordemos que este proyecto de poder se instaló en el gobierno nacional desde 2003 y que gobernó durante mucho tiempo con una imagen positiva alta, producto del bienestar social que generaba, ¿no? Recordemos todas las elecciones que ha ganado este proyecto desde el 2003 en adelante. Que básicamente tuvo dos logros, ¿no? Recuperación económica entrelazada con estabilidad económica, es decir, crecimiento con inflación controlada en los primeros años. Después va a venir una especie de derrumbe de ese cuadro, de esa fórmula. Estos dos logros eran producto principalmente de las medidas económicas implementadas durante la gestión de Duhalde y sus ministros de Economía. Recordemos Lenikov, que estuvo un par de meses, de enero a abril del 2002, y luego Roberto Lavagna lo sucedió hasta el 2005, cuando fue echado, básicamente, por Néstor Kirchner, ¿no? El entonces presidente de ese momento. Pero también estos logros eran producto del clima del comercio internacional, ¿no? El aumento de los precios de los productos agropecuarios, principalmente gracias al boom chino y de otras economías de Asia. Doy un dato nomás para situarnos. Llegó a $500 la tonelada de soja, hoy está en 300 y algo, 320, 330. ¿No? La diferencia es muy, muy grande. Sí, sí, total. Era lo que en su momento se hablaba de crecer a tasas chinas, ¿no? Todo viene del 90 y en gran parte de la primera década del siglo XXI. Y no es fácil para un país como la Argentina la cuestión del crecimiento y la estabilidad. Por lo tanto, era una especie de situación excepcional donde el fantasma de la inflación aún se encontraba de manera subrepticia. Sin embargo, bastará que corra un poco el tiempo para que en el 2007 el INDEC sea intervenido, ¿no? Recuerden que a partir de ese año ya las cifras que nos daba el INDEC carecían de honestidad, por así decirlo. Y es más, quiero dar un dato de color, que por ahí es simplemente un indicador para quienes suelen ver estos datos. Cuando se habla de
las cuentas nacionales, el PBI, el índice de producción industrial, entre otros más. Y el INDEC usa como año base el 2004. Generalmente se usa de año base un año que sea relativamente estable. Nunca más lo actualizó el INDEC. Está bien, no se actualiza todos los años por una cuestión de costos, eso es razonable, pero el INDEC mismo dice, bueno, el 2004 es un año relativamente estable dentro de los últimos 25 que ocurrieron, ¿no? Antes había sido el 98. Ese había sido siempre el parámetro previo. Bueno, ahí sí está la comparación, ¿no? Si fueron 6 años, ¿por qué en el 2010 no se lo actualizó? Y hasta ahí el núcleo del problema de este proyecto de poder que conocemos como kirchnerismo. Un proyecto de poder que buscó instalarse como hegemónico, pero que producto de su impericia y también de fuerzas mayores, no logró encontrar en el 2015 quien lo suceda. El posible heredero era Daniel Scioli en ese momento, pero ya era bastante grande el temor en una parte de la sociedad de que si esto continuaba íbamos a terminar en un callejón sin salida. Entonces ahí la noción de cambio empezó a hacer mella. No quiero detenerme en cómo se construyó, se configuró y se organizó la oposición que luego será encabezada por Mauricio Macri. Solo quiero mencionar las ideas que circulaban en las mentes de los votantes y esto creo que es el núcleo de esta parte del episodio, ¿no? Eso que siempre hemos dicho, ¿no? La fórmula política, lo que la gente está buscando. Y cuando encuentra a alguien que representa esa voluntad de cambio, esa voluntad de, de representarlo, se vuelca a votarlo. Totalmente, y aparecía esa idea, ¿no? De debemos cambiar, pero ¿por quién? Y esa pregunta, la cual ya sabemos su respuesta, necesitaba argumento, sustento, confianza, etcétera, ¿no? Entonces comenzó a circular la idea de Mauricio Macri, el exitoso, ¿no? Como en la época romana, donde conocemos los emperadores por un apodo que los caracterizaba, al ingeniero, expresidente Boca y jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires en funciones, se lo empezó a considerar como un exitoso. ¿Por qué? Justamente por lo anterior. Es ingeniero, es empresario, presidió Boca en el mejor momento futbolístico y, para colmo, gobierna una de las ciudades más particulares de Sudamérica. Además, ellos habían buscado, cuando digo ellos me refiero al PRO, tener esa identidad como distintiva de su partido, ¿no? Gente joven, del mundo empresario, exitosos, donde la gestión, el concepto la gestión, era su gran caballito de batalla. Formar equipos, ¿no? Acuérdense la cantidad de veces que dijo la palabra hay que formar equipos en la campaña y previamente, Mauricio Macri. Gastó la palabra equipo casi. Pero bueno, esa era la identidad que ellos buscaban crear y macheaba perfectamente con lo que la gente estaba intentando buscar, en contraposición a lo que tenía, ¿no? Una vez agotado el modelo, busco otra cosa, quién lo representa, y ellos habían representado esas características que vos muy bien describiste. Totalmente, eran la idea de los tecnócratas que llegan a gobernar el país en desmedro de los populistas que estaban Claro. antes, ¿no? Entonces esa idea se posicionaba muy bien y generaba cuestiones como, bueno, no iba a robar porque no necesitaba, ya es rico, sabe de economía porque maneja empresas, conoce la gestión o gestionar porque es empresario, porque es ingeniero, dio vuelta a Boca y porque la Cava siguió siendo un atractivo para la mayoría del país, ¿no? Sabe gestionar, estudió procesos en la facultad. En síntesis, nada mal podría salir con Macri en el poder. Alguno te diría, nada podrías malir sal. Tal cual. Saneará el país, reconstruirá el Estado y atraerá inversiones. Y con esto no quiero ridiculizar aquellas ideas, sino encontrarle cierta racionalidad, razón de ser. Todos conocemos cómo terminó la historia y cómo terminó Mauricio Macri. Y esto es el centro del episodio, o de esta parte en sí del episodio, que es que esa misma euforia, motivación y autojustificación surgió con Javier Milei, ¿no? En el 2023. Las ideas de honestidad y profesionalidad volvieron a estar en el centro de la escena, aunque es cierto que
Javier Milei no gobernó nada, ni manejó ninguna empresa, pero es economista y encima doctor en economía, aunque Bueno, bueno, el bueno. doctorado sea honoris causa por la ESADE, pero él se presenta así. Sí, sí, pero no escribió ninguna tesis. No, tal cual, pero incluso ya estaba esa idea de tiene que ser candidato al premio Nobel, ¿no? De economía, es decir, tenía, bueno, no creo que hoy ya tenga fuerza, y justamente por eso vuelve la incertidumbre, pero en su momento la ha tenido. Se supone que Javier Milei sabe cómo solucionar el fracaso argentino, probablemente carezca de praxis, pero no de teoría, y además fue elegido por no poseer práctica, o por lo que es lo mismo no ser político, ¿no? Por lo tanto, se construyó ese conjunto de ideas que se había construido detrás o alrededor de Mauricio Macri, también alrededor de Javier Milei. Y déjame agregarte que los kirchneristas fueron en parte los que validaron esas ideas por la contra. O sea, decían que hay que tener gestión, ¿no? Hay que haber estado en el gobierno. eh, Le criticaban a Mauricio Macri que usaban el Excel, que se olvidaban de la gente, que dejaban a la gente afuera. Lo validaban en contraposición, ¿no? Entonces alguien que no quiere el kirchnerismo dice, ¿qué dice el kirchnerismo? A. Este que dice no A. Ah, entonces voto el que dice no A, porque no quiero los K. Eh, y bueno, es una forma de validar por la opuesta lo que el otro es. Y si vos querés a lo que representa el opuesto de los K, y bueno, votás a Macri o votás a Milei. Y para colmo, Javier Milei, además de ser una especie de buen teórico, llamémoslo así, ¿no? Respaldado por sus títulos universitarios y su producción académica, que pongo en tela de juicio, pero hagamos de cuenta que no, es atractivo para un grupo heterogéneo de personas. Desde aquellas, como dice Carlos Pani, viven el mercado día a día, repartidores que trabajan en aplicativos, Uber, etcétera, hasta los nuevos emprendedores digitales, ¿no? De nuevo, Javier Milei logrará sanear el país, reconstruir el Estado y atraer inversiones. Pero, a diferencia de su paralelo histórico, Mauricio Macri, este cuenta con el plus de la atracción. Aunque no nos adelantemos a la película porque aún no terminó. Este conjunto de ideas, el clímax generado, es lo que se vio resquebrajado de los primeros meses de este año, ¿no? Y por eso el título del episodio, de que la incertidumbre volvió. ¿Por qué? Porque aparecieron preguntas que quizás en el 2024 nadie se animaba a hacer. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que aumente el dólar? ¿Cómo puede ser que el experto en el mundo cripto se coma una estafa? ¿Cómo es posible que en el mundo, entre comillas, porque en realidad más que nada es Estados Unidos, sea reconocido como el milagro y aún no haya llegado una lluvia de inversiones? Todo un sinfín de preguntas que lamentablemente carecen de respuestas. Sigo con tu paralelismo. Macri era el amigo de los empresarios y los empresarios no pusieron la plata. La famosa lluvia de inversiones del segundo semestre nunca apareció. Y hasta recuerdo una vez que había ido a una charla con empresarios y salió como triste, ¿no? Ese famoso dicho de la década del 80, ¿no? Les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, ¿no? Como que también Macri quiso que pusieran la plata pero che, somos amigos de toda la vida, estudiamos juntos. Y sí, no, Mauri, pero no. Y no pusieron la plata. Justamente es así, no sabemos si esta película va a terminar igual, lo que sí comenzó más o menos de la misma manera, y lo que vimos hasta ahora, en estos meses del 2025, es justamente esto, ¿no? La reaparición de preguntas en un contexto donde se suponía que no iban a existir, porque todas ya estaban respondidas, y si quieren encontrarlas estaban allí, en ese anotador que Javier Milei paseaba por los canales de televisión en la campaña, ¿no? No sé si alguno recuerda que siempre iba debajo del brazo una especie de libreta, anotador, un cuaderno, ¿no? Y vos dijiste, creo que al final del año pasado, la segunda temporada, dijiste que la ilusión era que en esa libreta estaban las soluciones del país. Total. Y si uno mira fotos de él, siempre está con la libreta bajo el brazo. Nadie sabe qué tiene ahí adentro, la fórmula de la Coca-Cola, pero siempre iba con esa libreta abajo del brazo, siempre. Sí, es una especie de reconstruir
una imagen, ¿no? Probablemente no haya nada en la libreta, o a lo sumo habrá, no sé, la lista del súper o algo por el estilo. No creo que lleve la solución del país a todos lados porque podría romperse o perderla. Pero bueno. Y estos planteos, estas preguntas, hacen que las demandas aún no encuentren cauce, ¿no? Y ante tantas demandas aparecen tantas ofertas. Y esto se puede ver en la presentación de candidatos para la media conformación de la legislatura porteña, ¿no? En las próximas elecciones que vamos a tener este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hagamos una especie de raconto de quiénes son las principales figuras, ¿no? Por un lado, un Manuel Adorni, relativamente un peso pesado, que quiere llevar la motosierra a calle Uspallata. Por otro, un Leandro Santoro que intenta hacer la síntesis tan soñada por círculos intelectuales porteños de la primera mitad del siglo pasado. Por la ventana se asoma una Silvia Los Penato, aparentemente aturdida, y en el medio unos Ramiro Marra, Horacio Rodríguez Larreta y 12 candidatos más que intentarán lograr una banca en la legislatura. Todo este universo es racional si, y solo si, comprendemos la aparición de preguntas. Preguntas que en realidad comenzaron a plantearse desde el inicio de esta gestión, pero que son más sensibles ante los nubarrones que rodean la Casa Rosada desde hace unos meses. La incertidumbre y la atomización consecuente no son más que síntomas de los problemas que acarrea la Argentina ante la falta de un modelo. Por otro lado, además de esta incertidumbre que corre alrededor de la Casa Rosada, también corre a otra fuerza política, que justamente es la oposición acérrima a la misma, y allí debemos encuadrar la puja entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, que entre paréntesis, en este preciso momento la legislatura bonaerense está debatiendo si desdoblar o no las elecciones. Sí, estamos grabando jueves 3 de abril por la tarde. Y solo para poner en contexto, también en esta semana Cristina Fernández de Kirchner presentó una especie de recurso de amparo ante la Corte Suprema. Veremos si esta última considera que va a tratar el caso. Puede ser que haya una respuesta tajante sobre si Cristina Fernández de Kirchner puede o no ser candidata en las próximas elecciones. También puede no tratarlo y dilatar la resolución. Veremos qué hará este actor que es la Corte Suprema. En caso de que Cristina Fernández de Kirchner pueda ser candidata, aún no sabemos candidata a qué. Esto es una incógnita que aparentemente dábamos por inexistente hace 2 semanas, ¿no? Porque ya se corrió el rumor de que si el gobierno bonaerense dobla las elecciones, Cristina Fernández de Kirchner sería candidata a legisladora bonaerense. Es decir, competiría por una banca en la legislatura bonaerense y no por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Sí, eso tiene una lógica, expliquémosla brevemente, y es que si van separadas las elecciones, los intendentes, concejales, caciques locales, regionales, etcétera, van todos a militar la campaña provincial y local, porque tienen que asegurarse su reelección, su lugar, los suyos, etcétera. Y Cristina teme que ahí se pongan todas las energías, el dinero y el esfuerzo, y que después, cuando le toque en octubre ir a las nacionales, si ella fuera en esa boleta, encima boleta única, no le milite nadie la campaña. Entonces, ante el temor de que eso sea así, porque antes ella decía y todos acataban, ahora no están así. Entonces, tiene que ir dando algunas vueltas para evitar la falta de entusiasmo que pueden ponerle a su candidatura. Si ella va en la lista, no queda otra que, bueno, yo milito por mi lugar en cualquier municipio de la provincia, específicamente de la tercera sección electoral, que es por la cual ella participaría. El resto de la provincia también militaría por los suyos, porque irían todos juntos, y bueno, la energía estaría puesta en colaborar con Cristina, porque está dentro de ellos. Totalmente. Quiero señalar 2 cosas. La primera es esta cuestión de
el aparato electoral, que a lo que hiciste alusión sobre si van separados, el aparato de la maquinaria electoral de los bloques peronistas no se van a mover, ¿no? En Claro, aquellos municipios. Bueno, recuerden lo que fue las PASO, donde las sí. elecciones fueron juntas y a Massa en las PASO no le militaron el voto, y él luego logró reforzar y que se encuadre todo el peronismo, y sí en las generales lo votaron. Por ende, para Cristina, es decir, es una especie de consejo, tampoco crea que eso lo va a lograr subsanar. Que además, en caso de que se desdoble y que ella vaya por la legislatura bonaerense, y en caso de que pueda ser candidata finalmente, además de todos esos supuestos, es que esto significaría una especie de interna fuerte en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Van a estar los que van a responder al gobernador y los que van a responder a Cristina Fernández de Kirchner. Algo que ya hemos hablado que sucedió en la historia política argentina, es esta especie de política criolla que nunca Argentina logró superar o institucionalizar de una manera un poco menos sangrienta, llamémosla así, o bizarra. Caótica. A mí me surge la pregunta es si desdoblan, si efectivamente van a ir juntos. Es que para mí no. Y entonces, ¿a quién le van a militar la boleta si van separados? ¿Al gobernador o a Cristina? Hoy creo que hay una división, depende del municipio a quién responde, porque recordemos que hay intendentes que forman parte de la cámpora y hay otros que no, y que responden más al gobernador, que es quien tiene la billetera, pero está como esa posibilidad de una especie de interna salvaje, que si vamos a buscar un paralelo en la historia, que igual salvando las distancias porque era en otra escala, fue una especie de Menem versus Dualde, ¿no? Hmm. Al cual luego ninguno de los dos logró el cometido. Es decir, Dualde tuvo que esperar que estalle todo para llegar a ser presidente. Así es. Y otra cosa, hay que recordar un tercer actor que a pesar de que nos olvidamos porque desapareció, se tomó unas vacaciones extensas en el 2024, sigue teniendo su poder y sigue teniendo su cuota, que es Massa, ¿no? Hmm. Entonces, ¿cómo se comporta Massa dentro de este universo? ¿Con quién va a ir? Tal cual. Y bueno, esto del aparato, y justamente poniendo el ejemplo de Massa, pero lo que también quería señalar que habías dicho es la falta de liderazgo, ¿no? Que hay Claramente. en el peronismo, pero en todos los espacios. También está en el PRO, ¿no? Esto de disputarle al PRO con Horacio Rodríguez Larreta por afuera, Patricia Bullrich no participa, pero va a hacer campaña por Adorni. De hecho, en la lista de la literatura están los suyos. También están los suyos, es decir, la mayoría de los espacios no estarían encontrando liderazgo. Es decir, el único que encuentra, pero yo diría más por una cuestión de que es presidente, porque si no fuese presidente hasta quizás le estarían disputando también el liderazgo, y porque es un movimiento populista y se encuadra generalmente siempre alrededor del que tiene la batuta, es Javier Milei. Pero Ramiro Marra no tiene miedo de ir a disputarle el espacio de poder a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? No, y ojo, porque si analizamos provincia por provincia, hace un par de episodios hicimos ese análisis a quién podía quitarle votos y en el último también. eh, y analizamos cómo era la situación de los gobernadores y demás. Pero si haces ese mismo análisis sobre la libertad, avanza específicamente. También provincia por provincia tienen problemas entre ellos y le disputan incluso algunos a Milei el lugar. Ahora es más difícil, pero en un par de años, o como se termine desarrollando la cuestión, probablemente haya mayores fisuras dentro de ellos. Sí, y creo que justamente por lo que quiero enganchar a continuación, porque la falta de liderazgo, la incertidumbre, como es el título de este episodio, la atomización, que es lo que vemos en las elecciones, por lo menos en Cava, son aristas del mismo problema, ¿no? Y solo para dejarlo en claro, son síntomas de la imposibilidad que tiene Argentina de encontrar un modelo de crecimiento económico, estabilidad económica, desarrollo y que a su vez resista a las urnas. Claro. Y sobre eso déjame hacer dos comentarios. El primero es sobre la UCR, ¿no? UCR, que si hablamos de no tener liderazgo, es el ejemplo número uno. Y dicen en las encuestas que van a sacar, no sé, menos de 2 puntos. Probablemente. Bueno, y de hecho pusieron a una chica que no la conoce nadie de candidata,
no pusieron a ninguno histórico, nadie. A veces la gente dice, bueno, que aparezcan los nuevos, eso es lo que decían, ¿no? Entre ellos. Está bien, pero no tienen líder, no tienen liderazgo de ningún tipo, ¿no? Y van a sacar muy pocos votos. Y el otro es el PRO, que con todo lo que tengo para criticarle al PRO, con el pésimo, pésimo gobierno nacional que hicieron entre el 15 y el 19, desastroso, y con la, para mí, no muy buena gestión en la ciudad de Buenos Aires, aún así hay que reconocerle mínimamente que están haciendo lo posible para mantener el partido. Y nosotros que estudiamos ciencia política y que a uno le gusta el sistema de partidos y que creemos en eso y demás, no es menor que haya un partido, aunque a uno le guste más o menos, no importa, que haya un partido que estuvo en el gobierno, ahora está fuera del gobierno, y está bastante afuera del gobierno en general, porque ha perdido mucho espacio, y aún así intenta mantenerse relativamente unido. El liderazgo de Macri, bueno, internamente probablemente sea más grande que el que tenga externamente, eh, pero están intentando mantenerse, le están yendo gente, le tiran piedras por todos lados, ¿no? Pero creo que están haciendo un esfuerzo interesante para ver cómo es que termina saliendo este experimento. Porque no es nada fácil estar en el gobierno, ser un partido relativamente nuevo y que les vaya después tan mal y que luego logren mantenerse, ¿no? Y que hayan colaborado tanto con el gobierno de Milei, habiendo sido una amenaza o siendo una amenaza por compartir electorado, aún así lo hicieron. Es interesante para ver cuál es el resultado de esto. Sí, y producto de las elecciones, justamente supongo que se van a enfrentar un poco con la Libertad Avanza para diferenciarse, porque tienen que justificar a los votantes a elegir uno y otro. Y además de una de las cuestiones del PRO que también me gustaría señalar, que es un gran problema en esta falta de liderazgos, es que no logran formar liderazgos que se mantengan dentro del partido y que no los expulsen. Porque hoy el PRO ya quedó demostrado hace rato, nosotros nos hemos dedicado a señalarlo en los episodios, cuando fue Macri presidente del PRO y etcétera, por ejemplo, en el cual Macri decide qué se hace en el PRO, o los Macri, ¿no? Es los Macri. Y eso es un gran problema para la vida política de los partidos, para el después, para lo que se viene después. Y un liderazgo que puede gustar o no, que fue el de Horacio Rodríguez Larreta, qué sé yo, no gustó, no encajó, se lo dejó y él va a disputar ese liderazgo con otra fuerza política propia o prestada, en fin. Pero va a ser interesante porque vamos a ver cuánto puede llegar a medir el PRO, cuánto va a pesar el PRO en el 2025, cuánto va a pesar Horacio Rodríguez Larreta, cuánto va a pesar la Libertad Avanza, igual con muchos supuestos alrededor, por el simple hecho de que la Libertad Avanza no ha tenido buenos resultados en Capital Federal, siendo la Libertad Avanza. Y después, ¿cómo va a estar Leandro Santoro, que parece ser el más beneficiado de la situación, cuando a nivel nacional el peronismo carece de líderes? O sea, es algo muy llamativo. Leandro Santoro, si es que va a salir, si sale primero, las encuestas lo posicionan ahí. Bueno, ojo que no sea un próximo líder del peronismo o alguien que haya que ver. Va a ser una especie de un referente que, como bien dijiste, el radicalismo pierde. Bueno, un poco eso de la síntesis de los círculos porteños intelectuales es esa idea de los socialistas, los radicales de Capital Federal con conciencia de clase criolla, ¿no? Claro. Esa mezcla. Y de cierto carácter progresista. Bueno, veremos qué va a suceder en las encuestas. Va a ser muy divertido analizar la campaña electoral. En teoría, entiendo, puedo estar equivocado, que puede haber una especie de debate oficial. El problema es cómo van a hacer un debate con 17 personas. Antes por lo menos tenían unas pasos para eliminar, hoy ya no. Bueno, no sé.
si se va a hacer ese debate. Probablemente sea un debate no oficial y estén algunos, no sé. Pero bueno, sería interesante ver la atomización de nuevo del 2023. Algunos creían que ya está, ya había desaparecido. Pues no. No, no. Por eso decía lo de el intento del PRO de mantenerse unido, aunque pierda liderazgos y no tenga ninguno claro, no sé, Vidal fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y hoy ni jefa de campaña, no sé, jefa de campaña, no llegó nada. No, Waldo Wolf es jefe de campaña. Bueno, peor, ¿tú ves? No, no hay ni jefe de campaña es. Entonces, uno dice, che, pero al final, ¿qué onda con ese liderazgo, no? ¿Qué pasó? Bueno, más allá de todo eso, al sistema político argentino le hace bien que haya partidos y que se mantengan en el tiempo, aunque les vaya mejor o peor en las elecciones. Así que vamos a ver si algo de eso eh, logra el PRO. Algo parecido también con la coalición cívica. Probablemente pierda su representación o quede con la mínima expresión. Yo creo que a nivel nacional la va a perder. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque también es un partido, al que le guste más o le guste menos, es un partido homogéneo, que tiene sus ideas y su trayectoria, y que le hace bien al sistema de partidos argentino, ¿no? Entonces, esa atomización de 2003 nunca se resolvió. El sistema de partidos sigue roto en Argentina. Que estos partidos logren mantenerse a pesar de las derrotas sería bueno. Bueno, ahora en el plano internacional vamos a tocar ciertos temas de los más variopintos. Vamos a comenzar con lo que fue el Día de la Liberación. Así en Estados Unidos se lo vendió el 2 de abril, que coincidió con el Día de Héroes y Caídos por la Guerra de Malvinas en Argentina. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, básicamente anunció aranceles para todos y todas. En un acto en el cual mostraba e intentaba demostrar también que Estados Unidos es un país asediado por el resto del mundo, ¿no? Esto es algo muy, muy llamativo del nacionalismo estadounidense, que creo que no la ven los círculos que persiguen al gobierno argentino actual, es que Estados Unidos se plantea como Estados Unidos versus el resto del mundo, ¿no? Y el resto del mundo es quien amenaza la hegemonía de los Estados Unidos según la visión de Donald Trump. Básicamente mostró tablas donde, por ejemplo, había X país y decía que ese X país grababa tal porcentaje de impuestos, de aranceles, mejor dicho, a los productos estadounidenses, de origen estadounidenses, y en la otra parte, en la otra columna, los aranceles que Estados Unidos le iban a poner a los productos de ese país. Dos cosas. Una, todavía esto no está implementado, se espera que se implemente en los próximos días. Además, es una medida, es una forma de relacionarse con la política internacional de Donald Trump que ya ha tenido en su gestión anterior, de poner aranceles y luego negociar, y que también lo ha tenido en esta. Recordemos lo que fue Canadá, México, luego también con la Unión Europea, es decir, con la India. Te pego y venís y hablamos. Tiene un poco de esa gimnasia. Y después lo segundo, fue más un acto político, ¿no? Esto el Día de la Liberación Nacional y demostrar a la gran América que se le está parando, por así decirlo, de mano al resto del mundo. Y además de esto, que obviamente va a tener consecuencias, seguramente, me interesa solamente comentarlo, porque me pareció muy gracioso, cómo se vio desde Argentina la medida, ¿no? Yo me tuve el atrevimiento ayer de entrar a Twitter y ver que comentaban los cabecillas de la Libertad Avanza en Twitter, ¿no? Y decían, no, ustedes no la ven, nos dio 10%, mientras que a China le dio 37, creo, cerca del 40, a nosotros nos dio 10, o sea, somos unos genios. Y además, esta idea de a nuestros competidores les puso muchos aranceles y a nosotros no, entonces nosotros tenemos ahora la posibilidad de venderle absolutamente todo a Estados Unidos, en fin. Lo cual no es cierto, porque si uno aleja el mapa, ve que toda América del Sur, excepto Venezuela, recibió un 10%. Es decir, desde el comunista Boric hasta el zurdo de Lula,
que se encarga de tener una relación bastante hostil con Donald Trump, recibieron el mismo trato que el presidente argentino, que es como su gran mentor, ¿no? Lo que no ven es la incertidumbre, volviendo a nuestro título de hoy, ¿no? Y volvió la incertidumbre, que esto genera en el comercio internacional y a nivel planetario. Realmente hoy se vivió una situación de incertidumbre en los mercados internacionales, las bolsas, y en cualquier agente económico, chiquito, mediano, grande del mundo, preguntándose, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Va a haber retaliación de otros estados para con Estados Unidos, a subirle las tarifas también a Estados Unidos? Es verdad que las cadenas de valor no se reinventan de un día para otro, pero todo esto va a generar un movimiento bastante grande. Recordemos lo que fue el Brexit, ¿no? Ujú. El Brexit, con una idea de, che, salvemos a Inglaterra, la hundieron. ¿Y qué pasó? Productos ingleses ya no pueden entrar a la Unión Europea de la misma manera. Los productos de la Unión Europea que iban a Inglaterra, los que compraban esos productos tenían que buscar otros socios para tener un buen precio y si no subir los precios. Trabajadores que entraban a Inglaterra, me acuerdo, y escenas de camiones polacos y franceses ahí en la frontera, no sabían ni qué hacer. Che, entro, no entro, qué tarifa me van a poner el día después del Brexit, ¿no? Bueno, estamos ahora parecidos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y lamentablemente esto genera una incertidumbre tremenda en un mundo que ya venía medio raro, y eso nos va a impactar a nosotros, sin ninguna duda. Esto va a aumentar la inflación en Estados Unidos, eso repercute en las tasas, repercute en dónde invierten eh, los capitales, qué va a pasar con el comercio, a quién le vamos a vender más, a quién le vamos a vender menos. Encima no estamos dentro de los BRICS, que podría haber sido una salvaguarda bastante buena. Nos queremos ir del Mercosur, que es nuestro principal socio comercial, lejos. Entonces, lo que no ven desde la Casa Rosada es que volvió la incertidumbre también a nivel mundial, y eso no es nada bueno. Totalmente. Simplemente el hecho de que se acelere la inflación en Estados Unidos, eso se relaciona con un aumento de la tasa de interés y ahí fuiste, Claro, como exactamente. mercado emergente. Exactamente, tal cual. Y por otro lado, Estados Unidos no está en la misma posición que tenía en la Guerra Fría de yo contra el mundo. Y pongo un ejemplo del deporte, que el deporte siempre trae buenos ejemplos, ¿no? Si la NBA se planteara, che, hagamos un partido de demostración Estados Unidos contra el resto del mundo. El resto del mundo formaría con Shai, con Jokic, Doncic, Wembayama y Antetokounmpo. Bueno, no sé cuántos goles le van a hacer a los Yankees, pero que van a ganar el resto del mundo no me cabe ninguna duda. Por más que esté LeBron y Kerry y todos esos en Estados Unidos, estos 5 bestias que nombré te hace cada uno 30 puntos, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? Ya Estados Unidos no es la única potencia mundial, ¿no? Un mundo multipolar con diferentes bloques. Es importante. Estados Unidos no lee lo de los bloques. Patricio Justo nos decía, a China no le gustan mucho los bloques, pero los bloques existen y están ahí, Mercosur, Unión Europea, los BRICS es una especie de bloque que se está formando, medio sui generis, pero no deja de ser un tipo de agrupamiento entre países, y quien no pueda conversar con Estados Unidos lo va a hacer con otro. El mundo está bastante conectado. Escuchaba, este es el fin de la globalización. No creo. Yo creo que va a terminar siendo un perjuicio más para Estados Unidos que para el resto del mundo. El resto del mundo está en incertidumbre y tendrá que acomodarse, pero bueno, se le venderá a otro. Bueno, yo no había visto eso, lo de la globalización. Para responderle, no sé quién fue. Eh, si cree que la globalización fue Estados Unidos, bueno, habría que ver un poco, alejar un poco más el mapa. Eso por un lado. Luego de que ya habían liderazgos que esto la veían venir. Lo hablamos mucho. MERS.
Sí, Merz dijo hay que independizarse de los Estados Unidos. Es decir, ya anticipaba que el imperio de los Estados Unidos estaba en decadencia. tal cual. Muy relacionado a lo que fue el Reino Unido en el siglo pasado, en el periodo de entreguerras, ¿no? Hay un Reino Unido que está en caída, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hicimos nosotros en ese periodo con Inglaterra? Nos casamos. Nos casamos, hicimos el pacto Roca-Runciman. ¿Y ahora queremos hacer lo mismo en Estados Unidos? Bueno, comerciemos con todos. Eso lo dijimos muchas veces, ¿no? Comerciemos con todos. Otro síntoma de esa decadencia es que en todas las reuniones de los BRICS cada vez se habla más fuerte de que el dólar deje de ser la moneda de cambio internacional. Y bueno, eso son muchos los países ahí adentro, economías grandes. Sí, representan la mitad del PBI mundial, los Exacto, países que están. exactamente. Y con mucha seriedad. Y es un bloque netamente comercial, lo Claro, cual eso le pone un acento muy fuerte a la y cuestión. si le sumás el otro bloque, que es la Unión Europea, que ya dejó el dólar hace muchísimo tiempo, y por eso creó el euro, y bueno, entonces el dólar va a dejar de ser la moneda principal del comercio internacional. Totalmente. Y al que habló de la globalización, le recomiendo, al igual que el que dijo lo de la globalización, No me acuerdo quién al, fue, pero al igual que a que nos estén escuchando en este momento, les recomiendo un artículo de Thomas Friedman que fue publicado en La Nación. Supongo que también fue publicado en el New York Times y la Nación obviamente pidió permiso y lo tradujo al español. Que el título en español es Acabo de ver el mundo del futuro y no está precisamente en los Estados Unidos de Trump. Es muy interesante el artículo porque quienes no tienen una visión actualizada de China, Thomas Friedman se encarga de presentarlo. Y además es un personaje que no se lo podría tildar de ser un zurdo, progre o algo por el no, para estilo. nada. Y es muy interesante porque tiene tiene muchos puntos en común con este proteccionismo de los Estados Unidos, pero cree en la globalización. De hecho, una de las cosas que dice en su artículo, que me llamó muchísimo la atención, es que durante los 90, la época de la globalización, donde quien más se favoreció es China, Así es. decía en los productos, hecho en China por trabajadores chinos con tecnología y capital y socios estadounidenses, europeos, coreanos y japoneses. Y Thomas Friedman, en un momento medio bueno, ¿cómo termino la nota? Dice, bueno, podríamos hacer lo mismo, pero al revés, ¿no? Hecho en Estados Unidos por trabajadores estadounidenses en colaboración con tecnología, capital y expertos chinos. Y es muy interesante la nota porque maneja un montón de datos sobre incluso el sistema educativo de China y cómo están interesados por parte del gobierno nacional crear genios y expertos en ciertos puntos, en ciertos sectores de la economía y obviamente cómo a todo ponerle inteligencia artificial porque creen que ahí está el futuro. Es el título de la nota, por lo menos en español, es muy interesante, ¿no? Acabo de ver el futuro. Es como que China nos presenta o nos da la posibilidad de un viaje al futuro, ¿no? Y que ya está pasando. Claro. Relacionado a China, vamos a hablar un poco quizás en los siguientes meses en esto que se conoce como la reforma del Ejército Popular de Liberación, que es el ejército más importante de China, su fuerza militar, porque van a ver seguramente cuando los medios de comunicación se quedan sin un tema por el cual hablar, hablan de cosas que por ahí sacan de contexto, y es de China tiene el poder absoluto militar, puede tocar un botón y acabar el mundo, lo cual no es cierto, pero es verdad que para el 2027, esto ya es algo viejo, pero se reforzó en las últimas semanas, de que China quiere tener el poder militar más grande del mundo, y es entendible, es el segundo país, o sea, luego de la India, más grande del mundo, y con una economía sumamente fuerte, por lo tanto se va a trasladar en poder militar. Así que probablemente en la década del 30 China sea esa hegemonía militar que lo fue en algún momento los Estados Unidos. Hoy está esa pelea, pero eso no necesariamente deba manejar una hipótesis de conflicto. Esto es muy interesante hablarlos con
con personas que saben mucho del tema, por lo tanto seguramente en los próximos meses contemos con la presencia de Patricio Justo, pero simplemente para nombrarlo porque probablemente salga, Infobae siempre se encarga de hacer notas por el estilo, como que mañana hay una guerra inminente y es humo, en parte. Luego, para finalizar, algo que ocurrió en Francia, muy interesante porque muestra un problema de la democracia moderna, que no sabemos cómo se lo va a solucionar, si es que se lo va a solucionar, que es la inhabilitación de Marine Le Pen o Marine Le Pen, que fue 3 veces candidata a presidente por Francia, ¿no? Condenada por malversación de fondos, 4 años de prisión, más 5 años sin poder presentarse a ningún cargo. Obviamente ya puede presentar un recurso de amparo, pero si la sentencia se mantiene firme, en el 2027 no podría participar en las elecciones de Francia y ella hoy en las encuestas es la persona más votada, con mayor intención de voto. Y lo podemos ver a esto en relación con otros personajes políticos con representación, ¿no? Recordemos Bolsonaro actualmente en Brasil, que probablemente sea juzgado por intento de golpe de Estado. Donald Trump, que tuvo un proceso judicial durante su campaña política. Lula da Silva, que incluso fue preso en Brasil. Cristina Fernández de Kirchner en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Líderes políticos condenados que tienen una considerable representación en la sociedad. ¿Cómo se soluciona esto en la democracia? Si es que es un problema gigante, veremos. Pero va a ser algo interesante, supongo que ya hay muchos que están escribiendo al respecto sobre esto, pero es algo que se ha visto en la segunda década del siglo XXI, que se le abren procesos judiciales, y con esto lo que sí que sean armados, muchas veces es por cuestiones reales. Lo que pasa es que se lo condena a alguien que tiene una representación muy grande, y eso se puede trasladar en, bueno, manifestaciones, problemas, puede ser una bomba, ¿no? En algunos casos. Dijiste la palabra trasladar, porque no les resulta tan fácil trasladar su representatividad a un delfín. De hecho, Lula no pudo, Tal cual. ¿no? Y no pueden, no les resulta tan fácil. Entonces, ese electorado que los sigue, cuando su líder está inhabilitado, se siente huérfano. Y solo un pequeño comentario último para recordarle a nuestros oyentes, Marine Le Pen es la expresión de la extrema derecha en Francia, así como es AfD en Alemania, Vox en España. Es ese tipo de representación dentro del espectro político, ¿no? Que tiene temas como la inmigración, como el gasto público, como eh, la batalla cultural y demás. Está dentro de ese grupo. Ahora, Lula no está dentro de ese grupo y hay otros que tampoco están y sin embargo tienen los mismos problemas, ¿no? Sí, Claramente. en Latinoamérica un montón. Evo Morales, Correa, es decir, un montón de líderes políticos en Latinoamérica, podemos hacer un historial, pero bueno, nombré estos. Pero sí, es algo que se vio también sí, en otros momentos, pero ahora que estamos ante gobiernos democráticos, donde por ahí en otros lugares se solucionaba con un golpe de Estado, este problema de, bueno, ¿cómo matamos a un líder político? A veces se lo mata por una cuestión judicial, porque realmente robó o algo por el estilo. En el caso de Marine Le Pen está condenada por eso. Y Me parece Cristina que, también. y Cristina Fernández de Kirchner también. Pero ¿qué haces con esa masa de personas que encima van a estar movilizadas, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Lo cual eso es un gran problema. Veremos si se puede llegar a solucionar. Y en relación con el movimiento político o con el partido político, con el espacio político que representa Marine Le Pen, que es como algo clásico, ¿no? Porque ya es hija Sí. de el histórico Jean-Marie Le Pen, que era su papá, que falleció hace un par de años, que también había sido un opositor, llamémosle, de extrema derecha, una derecha más clásica, pero por ahí, en Francia, a fines del siglo pasado, y ella vendría a ser como una de las principales en Europa, por lo menos de las primeras. O sea,
por ejemplo, está mucho antes de Vox. Vox es un Claro. fenómeno nuevo, esa era la Y AfD también. AfD también. Por ende, es alguien relevante. De hecho, toda la extrema derecha europea, que es una especie de familia, salió a condenar esta situación, desde Orbán hasta Abascal, que es el de Vox, ¿no? Claro, Desde un lado al otro del extremo de Europa. Igual que Matteo Salvini, en el medio. en el medio. Geográficamente, ¿no? Sí, sí, geográficamente. Porque están todos en el extremo. Pero bueno, esto también colabora con la incertidumbre, ¿no? Porque el sistema de partidos en Europa también tiene grandes problemas, lo hemos tratado muchas veces. Veremos si la figura de Merz puede generar algún tipo de mejora a ese problema. Pero esto de Le Pen trae más incertidumbre, claramente. Creo que estamos entrando en una era de incertidumbre vertiginosamente, porque fue algo que se desencadenó en los últimos meses. Probablemente, bueno, la cuestión, me parece que hay Argentina ya hace rato, lo que pasa es que se ilusionan muy rápido los argentinos, ese es el problema que tienen. Y en cuestión internacional, eh, las fronteras de los estados hace rato que se están desconociendo, ¿no? Recordemos la invasión de Rusia, varios sucesos donde demuestran, bueno, el problema en Medio Oriente, es decir, hay un montón Sí, de procesos pero acelerados. siempre hace falta, bueno, un contexto para que algo suceda, favorable para que algo suceda, pero siempre falta esa chispa que usa el contexto Tal para cual. potenciarlo, y esto de las tarifas de Estados Unidos es claramente esa chispa que enciende una enorme incertidumbre. Totalmente. Espero que hayan pasado un buen 2 de abril, a pesar de no tener un consenso argentino alrededor de eso, lamentablemente, como se vio en el día de ayer. Pero bueno, espero que se haya sido un día de concientización y de memoria respecto a lo que ocurrió en la guerra de Malvinas. Así es. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, buen fin de. Chau.